importante es que quede evidencia de nuestras actividades que estamos realizando, en este caso día a día y en mi caso muy personal. Esto me sirve a mí para que, pues, en un momento dado las autoridades tomen a bien o hacen una pregunta si estamos haciendo nuestro trabajo, pues bueno, ahí lo pueden visualizar, ¿no? Entonces nos quedamos en un ejercicio el cual tenía 3 esferas, así como para hacer mención, ¿verdad? Fue un ejercicio que de hecho los dejé pendiente, que ustedes lo revisaran como parte de una tarea, ¿verdad? Que fue vamos haciendo haciendo el recordatorio, prácticamente, que es ¿no? Así para que lo tengamos presente. En este caso el ejercicio teníamos una esfera con un determinado diámetro y luego teníamos otra esfera con otro determinado diámetro. Y eso obviamente estaban sostenidas a través de 2 paredes o 2 bordes, de cierta manera, con los cuales, pues bueno, ahí se tenía que hacer el análisis de forma independiente de cada una de esas figuras o de esas esferas, pero aquí lo importante es que ambas esferas compartieran una fuerza. En este caso, era el cuerpo, no me acuerdo si es A o B, de tal manera que se ejercía el cuerpo A sobre el cuerpo B una fuerza, y el cuerpo B sobre el cuerpo A otra fuerza. Y ahí identificamos que si era igual o era distinta, ¿no? Eso ya ustedes en su ejercicio ya me podrán decir que, de hecho, permítame tantito, uno de sus compañeros me compartió su resultado, nada más que no lo recuerdo quién fue, fíjense. Déjenme ver, si está con nosotros ahí, aquí en el grupo. Bueno, quien me mandó la información, ¿quién es? ¿Puede abrir su micrófono, ingeniero? ¿Es David Israel Silva? Déjenme checar aquí. Que él nos mandó su ejercicio. Nada más déjenme verificar si lo tengo aquí en la mano. A ver, ¿qué dice? Ahí me casó. ¿Qué dice? Sí, profe, David Israel Silva Olivares. ¿Sí me mandó mensaje, ingeniero? ¿Me puede mandar un mensaje? Porque no me acuerdo si lo tengo todavía agregado aquí a los grupos al grupo de WhatsApp. ¿Cómo es esto? Aunque ya me llegó el mensaje, permítame. Vamos a verificarlo. Ok, dice en de mis datos ya no puedo conectar la clase. No se preocupen si no se puede conectar. La clase va a estar grabada, ¿no? Ok, aquí está. No, es que no es otra cosa. Aquí está, sí, exactamente es David Silva, fue el que nos compartió su ejercicio a través del grupo. Bueno, no en el grupo como tal, pero sí me compartió su ejercicio que él hizo a través en su casa, y ya después me compartió una imagen a través de WhatsApp. Y entonces prácticamente la fuerza FA y FDB pues es la misma, sí. Cambian por unas pequeñas décimas, pero prácticamente viene siendo la misma. Entonces eso es parte de ese ejemplo que vimos la clase pasada. Simplemente esto lo hago como para ubicarlo, ¿no? Respecto al tema que estamos viendo. Y así podemos ver más ejercicios en relación a esto, ¿no? Recuerden que aquí estamos analizando un tanto el diagrama de cuerpo libre. Eso fue alguno de los puntos que estuvimos viendo durante el curso, ¿no? Y bueno, aquí hay otro ejemplo, nada más que estaba buscando otro ejemplo que tenga un poquito más de grado de dificultad, pero lo estoy tratando de buscar aquí. Nada más que, fíjense que mis notas. No, pues sí. Vamos a hacer esto, lo siguiente. Aquí tenemos otra materia. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. De hecho, ya hemos realizado algunos ejemplos con ganchos, ¿verdad? Eso lo hemos planteado anteriormente. Y tenemos, por ejemplo, este ejemplo, otro. Me gustaría otro más. Por cierto, hay un ejemplo, déjenme aquí se los platico rápidamente. Hay un ejemplo, ahorita me acordé porque hay un video de ello. En este ejemplo lo voy a plantear nada más, ¿vale? Entonces tenemos una unidad, en este caso es un coche, ¿sí? Un camión, ¿sí? Es un camión. Pero bueno, este ejemplo, de una u otra manera, también está plasmado es una embarcación. No sé si tuvieron la oportunidad de ver ese ejemplo, de una embarcación que se hunde.
y aquí hay una polea. Por ejemplo, ese es un caso, ese es un ejercicio, ¿no? Pero ahorita me acordé de ese ejemplo, porque de una u otra manera, en ese ejemplo se trata de que una grúa está moviendo un contenedor hacia hacia un barco. Entonces no se equilibra el peso y posteriormente la grúa en este caso, con el contenedor se va al agua. No sé si vieron ese video. ¿Sí? Y aquí tenemos un caso, algo parecido, pero no, de hecho no es igual, pero es de cierta manera un sistema de poleas. Un sistema que tenemos una polea y de otra manera aquí nos da un ángulo determinado, ¿sí? Por mencionar un ejemplo, ¿no? Este sería un caso de ellos, que tenemos este ejemplo, pero ese de la embarcación, fíjese que es un ejemplo muy real. Ese ejemplo de la embarcación es un ejemplo bueno, no sé si lo vieron ustedes si alguien nos puede ayudar a encontrar ese ejemplo, o más bien ese video, se los voy a agradecer mucho, ingenieros. Allí hicieron un video de eso, ¿eh? O incluso, a ver, déjenme ver si lo encontramos por aquí. Así rápidamente. Y lo buscamos. Vamos a buscar. Video de embarcación. De hecho, ahí hacen la comparación de ese ejemplo. Entonces, aquí es que, ¿cómo se llama? Contenedor. Contenedor. ¿No? Ok, a ver si está aquí. Y esos ejemplos, de una u otra manera, nos permiten que haya un equilibrio, ¿no? A ver, mira, aquí está. Ya apareció aquí el contenedor. Este contenedor. A ver si aparece. Nos alcanzamos el tiempo. Entonces, esos son algunos ejemplos de algunos videos de equilibrio, ¿no? No más que no recuerdo ese nombre, ingenieros. A ver si aquí nos aparece. Aquí está el video. Ya lo encontré. Entonces, este video, nomás dejen que se pasen los mensajes. A ver, ingenieros, les voy a compartir mi pantalla para que vean este ejemplo. ¿Sale? ¿Dónde estamos? Estamos aquí. Entonces, les voy a compartir esta imagen, que de hecho les digo, viene en un ejemplo de un libro muy clásico de física, de estática. ¿Sí? Entonces, ahí aparece este ejemplo. ¿Sí lo pueden visualizar, ingenieros? Ya les compartí la pantalla. ¿Sí la pueden ver? ¿Me escuchan, ingenieros? Sí, profe, se ve. Sí, profe. Okay. Ahí va. Vean el video. ¿Sí? Entonces, la grúa está moviendo a un contenedor. Estamos viendo el tema de estática de la partícula. Entonces, la grúa, a través de los tirantes, está moviendo ese contenedor, en el cual hay una persona que está empujándola, de cierta manera, para poderlo ubicarlo y colocarlo en la embarcación. Pero observen que la grúa, de una u otra manera, empieza... Véanlo mejor, y ahorita dice, esto ocurrió cuando una grúa desde el muelle maniobra para ubicar el contenedor en una barcaza. Esa es otra toma. Están bajando ahí el contenedor a la embarcación, lo están empujando para que de cierta manera tenga... Y ahí se ve cómo se cae el contenedor. La grúa inmediatamente pues gira, porque la jala el peso del contenedor, y la embarcación pues obviamente pues gira. Y esto fue de cierta manera que... ¿Sale? Entonces, ese es un ejemplo en el cual pues está viendo que no hay un equilibrio en lo que está sucediendo, ¿no? Entonces aquí no hay un equilibrio como tal. Entonces, en este ejemplo, como les hago mención, la grúa de cierta manera
probablemente no calcularon las dimensiones del peso, y obviamente, aunque la grúa está posicionada, en este caso, a través de estos puntos, para que no tenga movimiento, como si estuviera anclada, ¿sí? Posteriormente, en el peso, ahorita van a observar, se corta la imagen como tal, pero observen cómo se empieza a levantar la grúa, el contenedor, pues prácticamente cae sobre un costado de la embarcación, haciendo que prácticamente pues empiece a girar la embarcación, y de allí, pues como ustedes pudieron observar, empieza todo lo demás, ¿sí? Aquí dice, en el Parque Nacional Galápagos confirmó que la embarcación es la Orca y llevaba 600 galones de diésel almacenado. Imagínense. ¿Sí? Desde la isla de Santa Cruz, que está a más de 2 horas de navegación, se dispuso el envío de material de contingencia. ¡Con afloro! Pues ahí está, ingenieros, un ejemplo en el cual se debe aplicar prácticamente la estática o el equilibrio de la partícula, el equilibrio de las fuerzas, ¿no? Entonces probablemente el peso era mucho mayor que el que tenía la grúa, más bien el peso del contenedor era mucho mayor que ¿quién? El que tenía la grúa, ¿no? Entonces obviamente eso hizo que se hundiera todo esto, ¿no? Y la grúa pues también pasara, en este caso, ahí a las aguas, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, ingeniero, respecto a este ejemplo? O sea, un ejemplo bueno, ya hay más, ¿no? Pero en este caso fue un ejemplo que sucedió. Déjenme quitar la presentación, de compartirles la pantalla. ¿Ok? ¿Listo, ingenieros? ¿Qué opinan? Sí, adelante, ingenieros. Los escucho. Como dice el profe, que pues es muy importante en ese tipo de casos tener conocimientos básicos de física, aunque no lo queramos aceptar muchas veces. Así Y en es. esa y en muchas otras cosas. Sí, definitivamente, ¿no? Sí, Definitivamente. porque ya en ese tipo de casos ya se traduce a dinero y pues son pérdidas muy grandes que se pueden causar a causa de la ignorancia. Así es, ¿no? Entonces ahí no se menciona más, no se menciona más, pero tan solo el hecho de ver la imagen, entonces pues imagínense las dimensiones, ¿no? Entonces sí hay que tener mucho cuidado con ello, ¿no? Y les digo, pueden encontrar más videos ahorita porque me acordé de este ejemplo que vi aquí en una figura, y dije, no, definitivamente, ¿no? Entonces, les digo, incluso hacen un meme, o bueno, un video, y hacen ahí, pues, ciertos comentarios al respecto. ¿Okay? Bueno. Entonces, continuamos con parte de esta información. Nada más que digo, estoy buscando otro de los materiales, pero no lo encuentro en este momento. Bueno, no importa, no importa. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Este es un ejemplo muy elemental, muy sencillo, pero de todos modos es importante, ¿no? Este ejemplo nos habla un tanto sobre lo que sucede en algunos lugares, no en todos, ¿verdad? Pero casi anteriormente se acostumbraba. Déjenme aquí por los marcadores que están acá. Por lo siguiente, ¿no? Tenemos un ejemplo, es un ejemplo muy elemental, y es el siguiente. Entonces tenemos en un costado, ¿sí? En este costado, entonces aquí tenemos un semáforo, ¿sí? Tenemos un semáforo el cual está sostenido por dos tensores, ¿sí? Esos tensores pues, prácticamente aquí están colocados, ¿sí? Aquí los tenemos colocados. Entonces esos tensores de una u otra manera pues tienen un determinado ángulo. En este caso tiene 25 grados con respecto a la horizontal, y el otro tiene un ángulo de 20 grados también con respecto a la horizontal.
Y claro, aquí está nuestro plano horizontal y nuestro plano vertical. Entonces, pues son dos tensiones, una tensión que es la tensión A y la otra es la tensión B, de acuerdo a la imagen que nos proporciona aquí este material. Esta es la A y esta es la tensión B, ¿sí? Entonces, como pueden ustedes visualizar la imagen de una u otra forma, con los ángulos, pues bueno, no hay una diferencia de 5 grados entre cada uno de ellos. Y por consecuencia tenemos lo que se refiere a estos semáforos, en este caso esos cables que están sosteniendo ese semáforo, sostienen al semáforo. Entonces obviamente que esto es un cuerpo, y ese cuerpo tiene un determinado peso, ¿sí? Ese es a lo que en este caso nosotros le podemos escribir como si entonces que el peso, ¿sí?, corresponde, de acuerdo al ejemplo, equivale a 1100, ¿sí?, a 1100 newtons. Esa es parte del ejercicio. ¿Y qué es lo que pide que encontrar? Pues las tensiones en los cables A y B. Básicamente ese es el caso que nos pide. Pero debemos recordar que algo que es importante en este tipo de ejemplos es algo que se le conoce como el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? En este caso es el diagrama, ¿sí?, de cuerpo libre. Entonces, el diagrama de cuerpo libre prácticamente es identificar cuáles son las fuerzas que están actuando en ese momento, a partir de un punto de referencia, y ese punto de referencia lo escribí con tinta de color negro. De tal forma que si yo escribo mi diagrama de cuerpo libre, entonces me estaría indicando que va a haber una tensión que está tirando hacia, en este caso, que es el cable o el tirante B, y otra que es el tirante A. Y a su vez una fuerza, que en este caso que es un peso, que por debido a la acción de la gravedad debe estar jalando hacia dónde, hacia abajo, o sea, debe estar haciendo esto. De tal manera que yo aquí puedo hacer un corte, ¿sí?, un corte, e indicar que va a haber una tensión que está jalando hacia A, en este caso del origen hacia un punto y del origen hacia otro punto, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esa manera está jalando hacia arriba y hace que esté en equilibrio. Pero ¿qué pasa si ahora, en este caso, la tensión está jalando hacia abajo? ¿Qué va a pasar ahí? Pues va a ser distinto el caso, ¿no? ¿Sí me entienden? Entonces, lo que quiero dar a entender es que la tensión que va del punto B o en el cable B va a tomar esta dirección. Y en el caso del cable A también va a tomar esta respectiva dirección. Y claro, obviamente el peso es el que está, en este caso, cayendo. Si yo tomo ese punto de referencia, que es este, y tomo mi plano horizontal, que es X, y mi plano que es Y, que es este, entonces yo puedo identificar que va a haber un peso, en este caso W, que ya nos lo está dando el valor numérico, que son 1100, en este caso newtons, y posteriormente vamos a tener una tensión, que es la tensión TB, que está jalando de ese punto, del origen hacia un determinado punto, y la otra tensión, que es la tensión del cable, en este caso A. Y aquí, lógicamente, va a haber un ángulo de 25 grados, y del otro lado va a haber otro ángulo de 20 grados. Entonces, el ejemplo nos pide que encontremos las magnitudes de la tensión TB y la tensión TA. ¿En función de quién? De los ángulos, y en este caso del peso, que en este caso es una fuerza de determinada forma que está jalando hacia abajo. De tal manera que el sistema debe estar, o se diseña en muchos de los ejercicios para que estén en este caso en equilibrio, ¿no? Y ahí es un ejemplo relacionado. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, ingenieros, respecto a este ejemplo? Por el momento no, profe. Entonces, si lo resolvemos, tenemos que encontrar las componentes, y para ello tenemos que encontrar la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, eso implica que yo voy a tener, si estoy en el origen y voy a llegar hacia el punto B, voy a caminar de este punto a este otro y luego voy a subir. O sea que voy a formar un ¿qué? Un paralelogramo para encontrar la componente TB en X y la componente TB en Y. Lo mismo sucede con la otra componente, en este caso, tengo una componente TA en X y otra componente TA en Y. Y de esa manera encuentro sus componentes, y de ahí voy a encontrar la magnitud de cada una de esas tensiones o hilos que están jalando para que esté en equilibrio ese semáforo. Si empezamos a hacer las operaciones, entonces
me queda que la sumatoria de fuerzas en X o en Y, en este caso aplicamos las identidades trigonométricas, el seno, en este caso el coseno, va a ser TB por el coseno de 25 grados, que viene siendo la componente en X. La otra componente va a ser negativa, con signo negativo porque está jalando hacia la izquierda. En este caso tiene este sentido, ¿no? Perdón. De tal manera que se utiliza el seno, es el coseno, entonces, perdón, TA por el coseno de 20 grados. Esto igualado a 0. ¿Sí? Y luego para la sumatoria de fuerzas en Y, aquí va a ser igual. Entonces resulta que tengo componentes, incluso TB tiene una componente, en este caso la tensión B, la componente vertical, TA tiene una componente vertical, y el peso tiene otra componente. De tal manera que el ejemplo lo voy a plantear de la siguiente manera. Para la componente en Y utilizo la unidad del seno. Entonces me queda TB por el seno de 25 grados. Luego la componente Y, en este caso de la componente en A, es positiva. También va hacia arriba, entonces más. En este caso va a ser TA por, en este caso, el seno de 20 grados. Déjenme hacer un poco de espacio porque no me va a alcanzar. Aquí el espacio sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a TA por el seno de 25 grados más TB por el seno de 20 grados. Eso va a ser igual, en este caso, al peso, aunque el peso lo puedo escribir con signo negativo, que son 1100 newtons, esto igual a 0. Pero inmediatamente, como es signo negativo, lo puedo pasar del otro lado de la igualdad y me queda con signo positivo y me queda de esta forma. ¿Vale? Ahí está. Entonces, estoy observando que me queda un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son las incógnitas? En este caso es la tensión TB, la tensión TA, bueno, T subíndice B, T subíndice A, T subíndice B y T subíndice A. Esas son las incógnitas. Y de ahí puedo formar un sistema de ecuaciones que lo puedo plantear, puedo resolver a través de igualación, sustitución, suma y resta. Básicamente, entonces, el sistema como tal, ya ubicándolo de este lado, me queda que la tensión TB, ¿sí? Por el coseno de 25 grados, menos la tensión TA por el coseno de 20 grados, es igual a 0. La otra, en este caso, aquí me equivoqué, aquí es TB, aquí primero es TB y aquí es TA. Entonces me queda TB por el seno de 25 grados más TA por el seno de 20 grados, esto es igual a 1100 newtons. Entonces, si observan, aquí puedo utilizar alguna operación para poder eliminar, o simplemente, en este caso, esta es mi ecuación número 1, aquí podemos jugar con ello, esta es mi ecuación número 1, y esta es mi ecuación número 2. Entonces, puedo despejar, entonces de la ecuación 1, despejo, ¿sí? En este caso, despejo TB. De tal manera que me queda que TB va a ser, en este caso, esto va a ser igual a TA entre el coseno de 20 grados dividido entre el coseno de 25 grados. Entonces, esto lo voy a llamar como si fuera mi ecuación número 3. Entonces, ahora le digo, ecuación 3, la voy a sustituir, ¿dónde? En la ecuación número 2. Entonces, voy a sustituir todo lo que vale TB en esta ecuación. Entonces, me queda que es TA, y multiplica al coseno de 20 grados por el coseno de 25 grados, esto dividido, multiplicado por el seno de 25 grados, más la tensión TA, que vale el seno de 20 grados, eso es igual a 1100 newtons. Entonces hay que hacer las operaciones, y de aquí, en este caso va a ser una suma, donde tengo TA, y en este caso, que es parte de las incógnitas, lo voy a escribir aquí con otro color, para que se observe. Entonces me queda TA, que multiplica todo esto, TA, que igual multiplica esto. Podemos sacar como factor común TA, y de aquí las operaciones las podemos, hacemos la suma, si así lo deseamos, hacemos la suma de esos ángulos, en este caso aquí la división, la multiplicación, dependiendo que me lo dé, saco como factor común TA, y lo sumo, este dato con este otro, y luego lo paso del otro lado de la igualdad, como está multiplicando,
va a pasar dividiendo y ahí podemos obtener el valor de TA. No sé si alguien nos puede apoyar, ingenieros, para poder encontrar este ejemplo. O incluso si alguien tiene una calculadora que nos permita sustituir únicamente los valores, pues con eso es más que suficiente, ¿no? Ya con eso podemos encontrar la magnitud de esas dos tensiones. ¿Sale? Así es, ingenieros. Y si no, pues ahorita sí lo podemos plantear rápidamente. Nos queda que es coseno de 20 entre el coseno de 25. Eso es igual a un determinado valor. Eso multiplicado por el seno de 25. Esto me queda como, me da como dato, ¿sí?, de todas las operaciones. Aquí lo voy a escribir en la parte inferior. 0.404.381. Hasta aquí lo voy a dejar, ¿no? Claro, esto multiplicado por TA. Multiplicado por TA. Aquí, TA. Multiplicado por todo esto. Más, entonces ahora, ¿a qué equivale el seno? El seno de 20 grados. Esto equivale a 0.3420. Entonces, TA equivale a 0.3420. ¿Vale? Esto igualado, obviamente, ¿a qué? A 1100 de newtons. Esto es igual a 1100 de newtons. Sacamos como factor común, en este caso TA, y me va a quedar de la siguiente manera. Entonces, me queda que es, si sacamos como factor común TA, entonces sumamos ambos datos, ¿no? Voy a utilizar aquí el marcador color rojo. Entonces, TA va a ser de esta forma. Hacemos la suma, ¿sí? 0.3420 más 0.4381. Y esto equivale a ponerlo a 0.7801. Entonces, ese dato va a ser igual a dividir 1100 de newtons entre 0.7801. Y ahí podemos encontrar entonces el valor. Esto lo dividimos entre 0.7801. Y esto equivale al valor de TA, que es una tensión, que corresponde a 1410.007 de newton. ¿Saben? 0,7 de newton. Ese es el valor correspondiente en el caso de la tensión en ese hilo que tenemos ahí. En el caso de TA. Ya conocido este valor, lo podemos sustituir en alguna de las dos ecuaciones, ¿sí? En este caso, en cualquiera de las ecuaciones. Aquí puedo borrar esto. Entonces, ya conozco TA y ese valor de TA lo puedo sustituir aquí en la ecuación 3 para encontrar el valor de TV. Entonces, me quedaría de esta forma. Entonces, TV, aquí la tensión TV, va a ser igual a este valor que son 1410.07. Bueno, por cuestiones de espacio, vamos a hacer la operación. Coseno de 20, en este caso coseno de 20 grados, entre el coseno, que ya lo habíamos hecho esta operación anteriormente. Esto equivale a 1.0368. 1.0638. Y ya me dejé el borrador, acá está. Eso lo va a multiplicar. Nada más aquí por cuestiones de espacio. Entonces me queda TV es igual a, como les comentaba, el resultado es 1.0, no es cierto, a ver, 1400. 1462.02. ¿Cuánto? 1462.016. 1462, gracias. 1462, ¿punto qué? 016. 006 de newtons. Ok, entonces ahí ya que encontramos ambos casos, ¿no? Ambas magnitudes, tanto la magnitud de A como la magnitud de B. Y esas las podemos sustituir en la ecuación 1 y en la ecuación número 2. De tal manera que debe ser igual, en este caso, en la ecuación 1 debe ser igual a 0. Y la ecuación número 2 debe ser aproximadamente a 1100 newtons. ¿Sale? Eso es lo que esperaríamos.
de acuerdo a los cálculos que hemos realizado. Déjenme tomarle captura de pantalla, ingenieros, para que tengan ustedes esta información ahí en sus notas. ¿Okay? Permítanme tantito. ¿Sale? Entonces, vamos a ver. Física industrial, ahí les voy a compartir. De todos modos, ustedes lo pueden checar, lo pueden hacer en su casa, con toda la calma del mundo, para que vayan viendo qué es lo que estamos haciendo. ¿Sale? ¿Sí, ingenieros? Claro, profe. Sí, profe. Sí, profe. Por favor, ahí verifiquen. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo andamos de tiempo? Pues ya casi nos faltan 15 minutitos para finalizar la clase. Estamos quedando, fíjense que luego a veces tengo mis materiales, mis libros, y luego de repente alguien me dice, oye, ¿me puede prestar un libro? Y fíjense que se los presto. Pero como dicen, ya no tiene B de vuelta, ya no me lo regresa. Entonces, pues yo creo que ya tengo que prestar mis libros. Y ahí luego tengo más ejemplos. Pero bueno, no se preocupen. Lo importante es que en cualquier tipo de figura, lo más importante es el diagrama de cuerpo libre, como les he comentado, ¿no? Eso indudablemente es casi la parte medular para poder resolver un ejercicio, porque con ello te queda el concepto, al menos ese es por eso en una de las preguntas que les hice en la kermés anterior era esa, ¿no? Encontrar el diagrama de cuerpo libre de esa imagen. Sí, porque más adelante hay una materia que se llama, no sé si van a llevar electromagnetismo, que es parte también de la física, y en electromagnetismo se ve algo, déjenme, a ver si aquí está un ejemplo. Ya en aplicaciones del electromagnetismo, cuando estamos hablando de cargas eléctricas, hay sistemas que prácticamente se resuelven a través de este sistema. Se resuelve prácticamente utilizando la sumatoria de fuerza o estática de la partícula. Por ejemplo, hay una materia en electrónica que se llama teoría electromagnética. Y esa materia, pues es muy básica para los ingenieros en electrónica y comunicaciones, que se van a enfocar prácticamente en esta área. Y también utilizan mucho los números complejos. Pero en relación a las cargas eléctricas, sí se requiere tener ese conocimiento. O también le llaman, en este caso, la fuerza eléctrica, que tiene que ver con el tema de la ley de Coulomb. Y ahí ustedes van a observar, en ese ejemplo que les decía, de las cargas, cómo hacer ese equilibrio de esas cargas. No, esta materia tampoco lo trae. Pero bueno, espero que se esté comprendiendo esto, ingenieros. ¿Les parece difícil, fácil, complicado? ¿Está sencillo? ¿Qué opinan? Pues sencillo, profe. Pues sí, en sí es sencillo, ¿eh? No son cosas del otro mundo. Pero sí es importante, como les digo, tener ese conocimiento básico que en su momento les puede ayudar a ir a identificar eso. ¿No? A ver este ejemplo. No, es un anillo conductor. No, esto no aplican ustedes. Hay otro ejemplo de cargas, de equilibrio de cargas eléctricas. A ver, aquí está. Conductores, no, los conductores. Capacitores, eso tampoco. No, ese tenemos que no los van a ver. No, no tiene uno. Me estoy imaginando en un ejemplo, pero me gustaría tomar uno de un libro para que así esté más con más fundamento. ¿Pero alguna pregunta hasta el momento, ingenieros? ¿Algún comentario? No, profe. No, profe. No, profe, todo bien. No, Todo profe. bien. Cargas, entre cargas y 36. A ver si este material aquí nos permite encontrar este tema.
Sí, aquí está. Miren, por ejemplo, ¿puedo borrar, ingenieros? ¿Yo puedo borrar el pizarrón? Sí, profe, adelante. Sí, profe. Ok. Entonces, por ejemplo, este tema también, les digo, no sé si van a llevar otra materia de física en su programa. La verdad no conozco, por eso les pregunto. Entonces, este tema del equilibrio de la partícula les decía que es importante porque, por ejemplo, si ustedes tienen una carga, por ejemplo, le dice, hallar la relación entre la fuerza eléctrica y la fuerza gravitatoria. Ese es un ejemplo que dispone, ¿no? Otro dice dos esferas iguales y dos esferillas iguales e igualmente cargadas les da la cantidad de masa. Se suspenden en un mismo punto a través de unos hilos de cierta determinada longitud. Debido a la repulsión entre ambas, las esferillas se separan 10 centímetros. Hallar la carga en cada una de ellas. Entonces, hacen lo siguiente. Para eso se tiene que hacer un pequeño diagrama. Entonces, están sujetas. A ver, permítame tantito, que aquí se me atoró el cable. Entonces, esas cargas están suspendidas desde un punto, el cual tiene una referencia. Entonces, esas cargas, obviamente, pues tienen, vamos, como mencioné el enunciado, están cargadas con la misma, en este caso, con la misma cantidad de energía. Pero para eso, entonces, esas dos esferas, obviamente, como ustedes saben, cuando tenemos una carga positiva, o ambas que tienen el mismo signo, pues tan solo, si tenemos, por ejemplo, dos barras o dos imanes pequeños, si los tratamos de unir, en determinado punto, ambos se van a repelir. Pero si volteamos a uno de ellos, obviamente que se va a atraer. Entonces, lo mismo sucede con las cargas. Si estas cargas ambas son positivas, con signo positivo, recordando que se van a repeler, o sea, se van a separar, no se van a unir. Por consecuencia, cuando se tratan de unir esas dos cargas, aquí le vamos a poner Q1 y Q subíndice 2. Están separadas de acuerdo al ejercicio, 5 centímetros cada una de ellas con respecto a la referencia en el punto A. Entonces, obviamente, se van a generar tensiones, que son estas. Y esta otra, estas tensiones, que están haciendo que se mantenga el equilibrio, pero nunca se van a juntar. Siempre van estando separándose. Se tratan de unirse y se van a volver a separar. Entonces, lo que se pretende con esto es, de una u otra manera, encontrar, nos dice el ejercicio. Dice, determine la repulsión entre ambas las esferillas, están separadas 10 centímetros, hallar la carga entre cada una de ellas. Entonces, para hacer ese análisis, aquí utilizan un diagrama. Entonces, hay una fuerza, prácticamente, que es opuesta a esta. Entonces, la descomponen en sus componentes rectangulares y forman lo que se le conoce a un paralelogramo. ¿Qué es eso? ¿Saben? Entonces, aquí van a tener una componente y aquí va a haber otra componente. ¿Saben? Que de hecho, ambas son las componentes, ¿no? Entonces, aquí le podemos llamar, bueno, aquí en el material le llaman C. Le llaman C, entonces va a ser C de X, C de Y, aquí también C de Y y C de X. ¿Sí? Pero estamos hablando en el tema de cargas eléctricas. Y ahí nos pide que encontremos el diagrama de cuerpo libre. En este caso fue descomponer esa tensión C de esta carga, ¿no? Y tenemos otro ejemplo. Dice, tres cargas puntuales, aquí nos dan el ejemplo, están situadas en los vértices de un triángulo equilátero y tiene 10 centímetros de lado. Dice, ya la resultante aplicada a una de las determinadas cargas, ¿no? Entonces, otro ejemplo es este. Tenemos una carga en este triángulo, aquí está, vamos a poner este triángulo. Entonces pide que se calcule sobre la carga que está en este punto. Aquí ponen una carga más 4, luego existe una carga que es más 3, y otra carga que es más 2. ¿Sí? Recordando que estamos hablando de aplicaciones que tienen que ver con el diagrama de cuerpo libre. Entonces, obviamente, que aquí va a haber una tensión, ¿sí?, con respecto a esa carga. Y aquí, obviamente, que va a haber otra, ¿no? Entonces, aquí le podemos llamar, déjame poner esta de color rojo y esta de color azul. De tal manera que nos dice hallar la resultante aplicada en la carga de 4, en este caso, de 4 coulombs. Son las unidades que se miden las cargas eléctricas. De tal manera que, obviamente, cada una de ellas tiene un determinado ángulo. En este caso, gamma, y en este caso, alfa.
Entonces, como se va a obtener el diagrama de cuerpo libre en esta carga, que es 4, entonces obviamente que esta carga, la de 3, se va a mover sobre su punto de referencia y la voy a ubicar en este plano. Y luego la fuerza de 2, o en este caso la carga de 2, la voy a deslizar sobre este punto y la voy a ubicar aquí. De tal manera que se va a ir con su ángulo, y también esta otra carga se va a ir con su ángulo de inclinación, que es este. Y de esa manera me pide que encuentre la resultante. Entonces la resultante voy a formar que el paralelogramo, ¿sí? De tal manera que esta fuerza la deslizo sobre esta y así. Bueno, aquí a lo mejor exageré. Lo voy a poner en este punto. Aquí lo voy a buscar en este punto. De tal manera que si yo hago su diagrama, me va a quedar algo así. Me va a quedar esta aquí. Me va a quedar esta otra acá. Aquí. Y la resultante, pues obviamente va a ser donde parten del origen hasta donde se intersectan ambas puntas de flecha. Esta es la resultante. Y eso es lo que me está pidiendo, que encontremos esa incógnita. ¿Vale? Entonces, esa es otra de las aplicaciones que tiene que ver con el diagrama de cuerpo libre y con la estática de la partícula. ¿Vale, ingenieros? Bueno, pues prácticamente ya casi estamos sobre la hora. Espero que toda esta información les sea de mucha utilidad. Y bueno, vamos a seguir continuando haciendo algunos otros ejemplos relacionados a estos temas, ¿no? ¿Alguna pregunta, ingenieros? ¿Algún comentario? Déjenle tomo captura de pantalla para que tengan esta información en sus notas. ¿Sale? Listo, ingenieros, ahí está. ¿Alguna pregunta, ingenieros? Antes de despedirnos del aire. No, profe. No, profe. Ok, bueno, sale, pues entonces vamos a concluir la sesión del día de hoy. Y bueno, les agradezco mucho por su tiempo. Y bueno, cualquier cosa, por favor, en relación a las notas que están en el sistema integral, por favor, si hay alguna duda, con toda confianza avísenme, ¿no? ¿Sale? Bueno, ingenieros, pues me despido, que tengan una bonita tarde, muchas gracias. Cuídense mucho y estamos al pendiente. Nos vemos. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Cuídense mucho, por favor, gracias a ustedes. Bye. Cuídense. Hasta luego. Bye, profe, igualmente, bye. Nos vemos, hasta luego. Cerrar esta pantallita. Vamos a detener la grabación. Nos vemos, mi estimado Pedro. Cuídese mucho, ingeniero. Ahí estamos.